Buenos días, amigo televidente. Ramón Francisco Martínez Peña, quien les habla, odontólogo, patólogo clínico y anatomopatólogo, le da la bienvenida con el programa La Boca. Si usted tiene dientes que se mueven, encías que sangran, mal aliento, caries, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, y sobre todo, si usted nota una manchita blanca que tenga más de 15 días, una bolita, una llaguita, un crecimiento, debe de hacer una cita, porque eso es importante hasta que se demuestre lo contrario, porque son los síntomas principales, como suele aparecer el cáncer en la cavidad bucal. Teléfonos para su cita: 809-687-2770 o llamando al celular 809-879-4574. Estamos en la Pedro Enrique Sureña 83, en el Centro de Especialidades Médicas de la Torre KP. Es una K de kilómetro, una P de papá. KP. En la suite 305. Trabajamos de lunes a viernes y los sábados en la mañana, siempre previa cita. Hoy vamos a hablar de algo que se ha olvidado un poco, pero que todavía existe, y es una enfermedad viral que ya no es tan letal como el coronavirus, pero en su primera etapa, cuando se estaba estudiando, murieron muchas personas por esta enfermedad, que se conoce a nivel popular como SIDA. Es decir, esta enfermedad infecto-contagiosa, igual que el COVID, pero sobre todo a través de las transfusiones sanguíneas y a través de las relaciones sexuales. Esa es una diferencia en el mecanismo de transmisión. La incidencia y prevalencia ha disminuido muchísimo, sobre todo con los retrovirales que se han estado usando ya por mucho tiempo. Pero es importante saber que esta enfermedad también se manifiesta en la boca. Y frecuentemente el odontólogo es el primero que puede ver los primeros síntomas de la enfermedad a través del examen de la cavidad bucal. Se lo digo por experiencia, esto no es una cuestión de libro, porque yo he tenido alrededor de 7 pacientes que en mi consulta se ha hecho el diagnóstico de SIDA. Se ha hecho ese diagnóstico de SIDA y el paciente no lo sabía. Hay un caso de ello que fue un paciente remitido desde San Francisco de Macorís. Es un señor que era taxista de esos taxis amarillos en Nueva York. Vino de vacaciones, estuvo en su pueblo, San Francisco de Macorís. Entonces una doctora en medicina que le vio que tenía un crecimiento en la región maceterina, en esta parte de la cara, lo trajo a la consulta. Sucede que el paciente tenía leucoplasia, que son unas manchas blancas que aparecen en la boca, que son precancerosas, y al hacer el examen y hacerle una biopsia también se comprobó que tenía un carcinoma espinocelular, que es el cáncer más frecuente que aparece en la boca. Entonces le hicimos una citología exfoliativa, porque aparte de la mancha blanca que se llama leucoplasia, que puede ser una enfermedad oportunista vinculada al SIDA. Miren cómo le voy a explicar. En el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido como SIDA, la defensa baja.
así como bajan en la mayoría de las enfermedades virales, incluyendo el COVID. Entonces, en la boca hay más de 11.000 millones de bacterias. Y eso predispone a que esos microorganismos que son huéspedes habituales, saprófitos, que no producen enfermedades, empiecen a crecer, a proliferar, a aumentar, y entonces se conviertan en patógenos. Y uno de ellos es la Candida albicans, que se conoce a nivel popular, sobre todo cuando le da a los niños en los barrios o los pueblos, le dicen le dio sapito. Esa es una de las enfermedades que aumenta en boca. Y si usted tiene un paciente con una estomatitis moniliásica, es decir, esa pseudomembrana, esa mancha blanca, que a veces se pasa un algodón y se quita, una gasita y vuelve y se produce. Entonces, si eso está distribuido en la lengua, los labios, los carrillos, el piso de boca, la mucosa palatina, no es normal que esto suceda, a no ser que haya una enfermedad previa que predisponga ese crecimiento, esa proliferación de esa Candida albicans, que es el microorganismo productor, desarrollando esa moniliasis, candidiasis o candidiosis, parlech, como le dicen los franceses, sapito popularmente, o mugué, de acuerdo a las diferentes zonas geográficas. Entonces, amigos televidentes, vamos a empezar a mostrarle esa cándida que no es tan cándida como se dice. Miren, ustedes ven que toda esa mancha, eso no llega a ser una placa todavía, afecta una gran extensión del paladar. Fíjense en la zona directamente detrás de los dientes centrales y laterales superiores, y aquí el paladar, y casi llegando aquí al paladar blando, son lesiones muy extensivas. Vamos a ver cómo también este paciente puede tener lesiones en la lengua. Vamos a ver cómo va cambiando el aspecto clínico, porque aquí en vez de verla blanca, lo que hay es una área erosiva. Una área erosiva quiere decir, para que usted entienda bien, es como si fuera un pelado. Es como si ese bicho, ese microorganismo se comiera parte de la lengua, la parte de arribita, que es el estrato córneo, donde están las papilas. Las papilas parecen algunas como si fuera un pequeño honguito, que son las papilas fungiformes, y otras que parecen como unos flequitos, como un hilito, que son las papilas filiformes. Abajo de eso es que están los corpúsculos gustativos, donde se siente el sabor de las comidas. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ese microorganismo se va a comer la capa córnea, que es el tejido de arriba, arribita de la lengua, y va a quedar esto como pelado y se va a ver rojizo. El síntoma que va a tener un paciente en la lengua, en este caso, va a ser el ardor. Es el síntoma más frecuente que se ve vinculado a esa zona erosiva que produce la Candida albicans. Aquí tenemos otra situación de una infección por VIH, donde tenemos la candidiasis eritematosa. Eritema quiere decir rojiza, color rojizo. Miren, eso llega hasta el paladar blando, y aquí estamos llegando prácticamente hasta la úvula. Y este tipo de lesión es muy bueno recordársela a los odontólogos. Aquí hay una queilitis angular o queilosis angular. Cuando tenemos una situación así, que se hace como un abiertito aquí, una fisura que se abre el tejido, hay que pensar en varias cosas. Si es un paciente que usa una dentadura total, una plancha total, como dice la gente a nivel popular,
una prótesis completa, superior e inferior, y está mal confeccionada. Porque Nelson regresa aquí para yo explicarle a la persona que si yo pongo este bolígrafo en la pupila del ojo, ahora la mascarilla no me deja ver bien, pero hay una distancia que va de la pupila del ojo a la comisura. Esa distancia tiene que ser igual a la que va de la base de la nariz al mentón. Si eso queda alto cuando se confecciona esa prótesis, entonces se puede producir esa queilitis o queilosis angular. Porque cuando nosotros estamos frente a las enfermedades, tenemos que hacer diagnóstico diferencial antes de hacer el diagnóstico clínico presuntivo, lo que nosotros presumimos que tiene ese paciente como dolencia, como causa de su consulta. Y muchas veces no podemos hacer ese diagnóstico definitivo hasta que no nos valemos de exámenes complementarios. Muchas veces, en casos específicos, tenemos que valernos de radiografía, de tomografía, que son en 3 dimensiones, de cialografía, de resonancia magnética y examen ya de analítico, como son de hemograma, coagulación, sangría, tiempo de protrombina, glicemia y anti-HIV. El anti-HIV yo lo mando de rutina en todos los pacientes. Todavía mando ese examen de rutina en todos los pacientes. Pero aquí, en esta imagen que tenemos, lo que el paciente tiene es una queilitis por Candida albicans, por el hongo S. En todas estas imágenes, sobre todo en estas que tienen esa pseudomembrana, si nosotros tomamos una espátula de metal y la pasamos por la superficie, la rapamos y la ponemos sobre una plaquita de vidrio que recibe el nombre de portaobjeto, eso se pasa a un fijador, se manda al laboratorio para teñirlo y entonces se estudia al microscopio. Sin necesidad de hacer una biopsia, podríamos nosotros hacer un diagnóstico de Candida albicans. Eso es un examen que recibe el mismo nombre de Papa Nicolau. La citología exfoliativa no es más que un Papa Nicolau de la boca. Inclusive para hacer el reporte citopatológico utilizamos la misma nomenclatura de normal, sospechoso, etcétera, etcétera, grado 1, 2, 3, 4. Usamos esa misma gradación. Vamos a frizar la imagen que tenemos aquí y vamos a recordarle que para su cita usted puede llamar al teléfono 809-687-2770 o al 809-879-4574. Esos son los teléfonos para hacer su cita. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana, siempre previa cita. Le voy a hacer otra anécdota de otro paciente que llegó a mi consultorio con SIDA. Sucede que lo estaba atendiendo una colega. En ese lugar habían varios consultorios instalados. Entonces otro colega entró y le dice: fulana, ese paladar de ese paciente no se ve muy blanco. En la tarde volvió y dice: pero mira, tiene la lengua blanca, ¿por qué no se lo deriva al doctor Martínez Peña? Entonces derivaron el paciente y yo le pregunto: ¿tiene diarrea? Y me dice: hace 10 días. ¿Tiene gripe? No se me quita. Y le veo la boca y tenía toda la boca blanquecina, como esa primera imagen que nosotros pasamos ahí. Entonces le hicimos la prueba de tomarle una muestra, un rapadito de la superficie de la lengua,
la pusimos en esa plaquita de vidrio, la mandamos al laboratorio, hicimos el estudio, pero concomitantemente le mandamos la prueba del anti-HIV y dio positivo para SIDA. Ese era un joven dominicano que no tenía un deterioro físico a simple vista, con mucho guillo y cadena. Ya hace unos años de esto, porque ahora no se puede andar por la calle con guillo y cadena, porque eso es provocar un asalto. Y se descubrió que era bisexual, porque después me dice la prima, que es odontóloga, prima de ese paciente, que andaba por varias comunidades de Puerto Plata teniendo relaciones sexuales tanto con hombres como mujeres. Miren ustedes, eso se registró en salud pública, pero imagínense cómo usted puede tener el control de una persona así. Son casos que hemos visto en el consultorio y que el paciente no sabía que tenía SIDA, ni los familiares tampoco sabían que tenía SIDA. Y le voy a hacer otra anécdota de otra paciente que yo conocí cuando era muchacho, pero todavía una persona joven cuando llegó a mi consulta, que lo que tenía era una dificultad para tragar, era el único síntoma que tenía. Cuando abro la boca, hago que abra la boca, también encontramos las manchas blancas esas que le he explicado en la cavidad bucal, en la mucosa. Le hago la citología exfoliativa, hago el estudio, le mando el anti-HIV y se descubre que tenía SIDA. No sabía que tenía SIDA. Se llegó a la conclusión de que, porque era una persona que decía, yo me puedo confesar con el Papa y usted puede saber que yo no tengo relaciones, hace años que no tengo relaciones sexuales. Lo único que yo me hice es una histerectomía y me hicieron una transfusión sanguínea. Entonces se piensa que cuando le hicieron la transfusión sanguínea, ya usted sabe que yo le estoy hablando ya de unos años atrás, pero muchas veces hay descuido cuando se hacen tomas de sangre. Y si usted no tiene un protocolo bien llevado, usted puede inyectarle no solamente SIDA a un paciente que está sano, sino hasta una hepatitis podría contaminar al paciente, entre otras enfermedades. Vamos a ver cómo se repite las áreas eritematosas o rojizas que tenemos aquí. Y miren cómo el panorama puede cambiar completamente. Aquí nosotros tenemos ya una lesión bastante avanzada. Y fíjense, esto no es habitual en un paciente que no tenga SIDA. El herpes simple, que es lo que tiene este paciente, que ha hecho tantas lesiones, que tenemos aquí una costra hemática, eso es como sangre coagulada, para que ustedes tengan idea, pero esto generalmente nosotros no lo vemos en un paciente que previamente no tenga SIDA con esa manifestación de esa manera. Lo que vemos es un ramillete de vesícula que se rompen, bota como usted le dice popularmente una agüita. Eso empieza con un escozor primero, como con una picazoncita, aparecen las vesículas en forma de ramillete de uva. Entonces, un ramillete de uva que son muchas bolitas, pero aquí en miniatura, en este caso en el labio superior y también en la mucosa interna del labio, y después se rompe, se vierte contenido y se hace una escara, y eso cura más o menos 10-15 días. Pero este caso es de más larga data, dura más tiempo para curar y las lesiones son mucho más explosivas, toman mucho más superficie y son muy repetitivas, y muchas veces el paciente tiene, aquí hay lesiones en la lengua también, y hay pacientes que tienen esos brotes del herpes simple prácticamente regada por toda la mucosa bucal. A veces ha habido confusión con esto, con otras enfermedades que no tienen nada que ver con el herpes simple.
En niños hay que hacer diagnóstico diferencial porque podríamos tener también por X causa incidencia de SIDA en niños y podríamos estar en una estomatitis herpética primaria asociada o no asociada con SIDA, porque tenemos el herpes simple, es más viejo que el SIDA, y podemos tener herpes simple relacionado con SIDA y herpes simple sin que haya ningún tipo de vínculo con el SIDA, con el síndrome de deficiencia adquirida, de inmunodeficiencia adquirida. Ahora miren cómo la cosa se va complicando. El mismo paciente con SIDA aquí ha hecho un condiloma acuminado múltiple en la mucosa yugal. Esto es mucosa palatina, perdón, en la mucosa palatina. Esto es el paladar. Esto es muy grande, mírenlo ahí. Pero esta es una infección infectocontagiosa y esto se ve en personas que no estén vinculadas a SIDA también. Y se vio antes del SIDA, pacientes que tenían relaciones sexuales, sobre todo orogenitales, y entonces desarrollaban este tipo de lesión. Esta es una enfermedad infectocontagiosa que usted puede desarrollarla, esa lesión se puede producir cuando usted tiene relaciones sexuales sin que usted tenga SIDA. Y tiene una alta incidencia en pacientes que tienen SIDA. El hecho de que yo presente este paciente con SIDA no quiere decir que no aparezca en pacientes que no tengan SIDA. Miren las diferentes lesiones que tenemos aquí. Infección por VIH, o sea que concuerdan con el VIH. Este es el molusco contagioso que aparece en la piel, como ustedes pueden ver aquí, y podemos tenerlo también muchas veces en la piel del labio. Fíjense en los párpados, son lesiones múltiples, pues generalmente las lesiones virales en boca son lesiones múltiples. Eso es una regla en las enfermedades virales. Aquí tenemos una infección por VIH y lo que vemos es una leucoplasia. Hay una leucoplasia que es una mancha, hay otra leucoplasia que es una queratosidad, que es una superficie áspera cuando usted la palpa, y hay otra leucoplasia que es como verrugosa, que se parecen a la verruga. Y ahí los diferentes gradientes de grado 1 de leucoplasia, grado 2 o grado 3. Es decir, hay menos probabilidad que una leucoplasia que sea una mancha se transforme en cáncer. La probabilidad va aumentando cuando pasa al grado 2, que es una queratosis, y llega al grado 3, que es una leucoplasia verrugosa. Hay más probabilidad de que se produzca cáncer. Entonces esto es importante porque el paciente va con SIDA, pero ahí manifiesta que tiene una lesión precancerosa. Y yo podría hacer una biopsia y sucede que me podría dar leucoplasia, pero me podría dar ya que esos brotes interpapilares o crestas epiteliales ya están penetrando en profundidad y muchas veces desvinculado del epitelio madre que le da origen, infiltrando el tejido conectivo subyacente, infiltrando el tejido muscular estriado, que es la característica del tejido que hay en la parte de la capa profunda de la lengua, porque hay dos tipos de tejido muscular estriado. El tejido muscular estriado voluntario, es decir, yo puedo mover la lengua para la derecha, para la izquierda, para adelante, para atrás. Eso solamente yo pensando que voy a mover la lengua puedo hacer esos diferentes movimientos. Ese es el tejido muscular estriado voluntario. Pero yo también puedo tener, por ejemplo, como en el caso del corazón, en el corazón hay un tejido muscular estriado también, pero es involuntario. El corazón no está latiendo porque usted le dice al corazón que lata. Eso es automáticamente que hace su función.
independientemente que usted tenga la voluntad de que se pare o que esté activo en forma de bomba con su bombeo permanente. Entonces ahí hay un tejido muscular estriado involuntario, que es muy parecido al de la lengua. Lo único que varía cuando eso se ve histológicamente en un microscopio es la posición de los núcleos de esas fibras estriadas, que unas están centralizadas y otras están como a la orillita de la célula miocárdica. Es decir, esa es la única diferencia que hay. Y también en cuanto a la fisiología del sistema nervioso vegetativo o autónomo, ¿verdad? Con relación al otro tipo de sistema nervioso, que no vamos a entrar en ese tipo de detalles. Vámonos a concentrar en esto. Entonces vamos a resumir en cuanto al SIDA. Una mancha blanca, que puede ser una leucoplasia, una pseudomancha, que puede ser por una lesión por un hongo, una lesión viral como el herpes simple, una gingivitis hiperplásica que hace un crecimiento, es un crecimiento de encía. Todas esas lesiones son manifestaciones que podría el odontólogo detectar y presumir que el paciente tiene un SIDA, y debe de ser mandatorio, obligatorio, el examen del anti-HIV. Amigos televidentes, se me ha terminado el tiempo. Vamos a recordarle que si usted tiene dientes que se mueven, encías que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta. Y recuerde los síntomas del cáncer en la boca: una manchita blanca o negra, un peladito, una llaguita, un crecimiento que tenga más de 15 días. Usted debe hacer una cita, porque son importantes hasta que se demuestre lo contrario, porque son los síntomas principales como se manifiesta el cáncer en la boca. Teléfono para su cita: 809-687-2770 y 809-879-4574. Estamos en la calle Pedro Enrique Sureña, 83, en la Torre KP. Es un centro de especialidades médicas, en la suite 305. Trabajamos de lunes a viernes y los sábados en la mañana, previa cita. Será hasta un nuevo programa La Boca. Hasta entonces.